Qué lindo tenerlo por aquí en la mañana, nuestro analista político Daniel Montoya, a quien le deseamos feliz Navidad. ¿Cómo la pasó? Hola Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo están? Muy buen día. Bien, bueno, bien. Buen día. Están las burbujas aún todavía flotando en el aire. Un lunes complicado, ¿no? Un poquito más complicado que lo habitual de los días lunes. Y sí, porque acá en este caso se juntaron los festejos tradicionales de Navidad, que bueno, con un festejo que prácticamente se pegó con que no, la verdad es que no lo esperábamos en esta magnitud, que fue este mundial increíble, que bueno, fue el festejo de Navidad. Casi todos los argentinos estuvieron el 24 de la noche viendo la repetición del partido. Sí, claro, porque los daban. Es más, te daban la hora para ponerlo exacto, que a las 12 Messi levantaba la copa, ¿viste? Había que cronometrar allí la posibilidad de estar la final y uno, bueno, con el tiempo ese te daba. Pero en lo político, Daniel, vino mucho más convulsionado de lo que se esperaba. ¿Viste que la política argentina siempre sorprende, no? Sí, inclusive, bueno, un regreso que va a tener mañana la pista Cristina, después del fallo prácticamente que estuvo, bueno, no había tensión tampoco, pero bueno, mañana vuelve justamente en un acto en Avellaneda con uno de los intendentes más fieles a la inauguración de un estadio. Seguramente Cristina, yo creo que descontamos que va a salir con munición gruesa y quizás también descubra un poco hacia adelante parte de la estrategia política del Frente de Todos, que justamente está en ebullición en este momento. Ya sin ser candidata, ¿no? Digo, va a ser la primera aparición pública después de esa declaración también. Bueno, de todas maneras el intendente Ferraresi anticipó una declaración extraña porque fue como desandar ese posicionamiento de Cristina. Dijo, si Cristina tiene que ser candidata, va a ser candidata, con lo cual él estaba siendo anfitrión, me parece que fue fuerte y que ella va a tener seguramente que dar algún tipo de pista respecto a este asunto. Sí, se va a jugar con eso, ¿no? Con el operativo Clamor y esa frase, digamos, va a estar siempre pendiente. Bueno, a ver, ella ha generado, Mariano, una situación en este momento, un vacío de poder enorme en el peronismo y en un contexto de un gobierno con niveles de aprobación muy bajos, una situación, bueno, vimos el otro día estas reuniones que largaron en el CFI entre los gobernadores y los sindicalistas también, están a la búsqueda de un candidato que por supuesto hay dos nombres que emergen ahí, pero bueno, el que sabemos que es más del paladar por ahí de estos sectores más vinculados quizás al establishment, y sobre todo el establishment partidario, podríamos llamarles la planta permanente del poder, no solo del peronismo. Bueno, sabemos que Sergio Massa, por ahí en una de esas, es el candidato de más paladar, pero Sergio Massa, y lo vemos con esto que decías vos, tiene que llegar antes que ser candidato, y justamente le han puesto una piedra en el camino de una magnitud enorme, que es este fallo por la coparticipación, que no solo en cuanto a lo que hace el plan económico en particular, sino que lo obliga a Sergio Massa es como que es en este momento al que todos estamos mirando, porque lo obliga a desconocer el fallo. Claro, y hay una redefinición del presupuesto también, ¿no? Pensando en el fallo político, los gobernadores en el medio, es decir, Daniel, esto es y el tironeo, que se entiende la metáfora, de la palabra federalismo, ¿no? Porque la utiliza tanto la oposición como el oficialismo. Digamos, hablan de federalismo con respecto al fallo, pero de distintas miradas. Y sí, a ver, la historia es bastante vieja, Mariano, y quizás tendremos que remontarla, me parece, para no ir tan lejos en el tiempo, al momento que el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, en el año 88 cede recursos de la provincia de Buenos Aires con la intención política de congraciarse con sus pares en pos de su proyecto para ser presidente en aquel momento. Resulta que Cafiero cede recursos, la deja a la provincia de Buenos Aires en una debilidad fiscal prácticamente estructural, y lo mismo encima no obtiene el premio mayor porque después Menem le gana la interna. Entonces, después queda esta situación, la reforma constitucional del 94 es como que le reconoce la potencia política dándole el voto directo a la provincia, pero queda en una situación de debilidad fiscal
que prácticamente la ha convertido en una especie de riñón del poder del presidente, depende mucho de los giros discrecionales de Olivos. Bueno, Macri después alteró esta situación, digamos, devolviéndole fondos, reconociéndole gastos a la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en concepto de seguridad, todo este asunto, pero es una pelea prácticamente mano a mano. Hay solo 2 distritos y por eso lo que decías del federalismo. La verdad es que nosotros tenemos un federalismo que desde el punto de vista de los recursos es muy débil. Hay solo 2 distritos, uno por tamaño, que es la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país aproximadamente, y otro por su riqueza, por la riqueza per cápita que tiene, que es la ciudad de Buenos Aires. Son los únicos 2 distritos con capacidad de aportar, de inyectar recursos al sistema. Entonces, esta es una pelea prácticamente mano a mano de altísimo voltaje, donde si vos viste esto de la manta corta, si vos agarras y querés taparle la parte de arriba a la provincia de Buenos Aires, seguro que se la destapas a la ciudad de Buenos Aires. O sea, es como un mano a mano. ¿Y ahí dónde queda? Porque ahí, yo entiendo lo que vos decís, Daniel, el recurso desde lo poblacional, si se quiere, desde lo que se genera económicamente, pero también porque tiene una mirada y está dispuesto que así sea, ¿no? Porque la ciudad de Buenos Aires genera lo que genera porque está todo absolutamente concentrado de todo el resto de las provincias que la miran pasar. Eso sin duda, o sea, no digo más allá, por eso digo, en lo que hace ya el fallo en particular, no hay ninguna posibilidad de armar, aunque sea un esquema de federalismo fiscal, aunque sea parchado, que sea inestable, que no reconozca de que la ciudad de Buenos Aires tiene que aportar gran parte de los recursos para poder, digamos, sustentar el sistema de distribución de recursos. O sea, no hay forma. O sea, no se ha configurado de esa forma. La ciudad de Buenos Aires, no solo, además hay un tema histórico muy fuerte, Mariano. La ciudad de Buenos Aires nació como un distrito federal y gozó no solo de la transferencia, del transporte. Sabemos, vemos el tema de los subsidios, después toda la inversión en seguridad, en infraestructura, toda la infraestructura ferroviaria que tiene la ciudad de Buenos Aires, fue justamente una infraestructura de carácter federal que se localizó ahí, los hospitales, 30 hospitales públicos nacionales radicados en la ciudad de Buenos Aires que después fueron transferidos. Entonces, no hay forma que la Argentina tenga un sistema. Hasta, por supuesto, esto va a tener una solución de fondo, la única posible, en la medida de que haya un plan de desarrollo federal genuino de todo el territorio nacional. Y es un buen momento, Daniel, estábamos hablando, es un buen momento para debatir el país, para debatir recursos, fondos asignados, población, descentralización. Es la única forma, la única solución de fondo es un plan de desarrollo federal genuino. Y mientras tanto eso se desarrolle, vayamos a ese objetivo, tenemos que tener una solución de corto o mediano plazo que más o menos sea razonable y realista, y que tiene que pasar seguramente porque la ciudad de Buenos Aires tiene que hacer un sacrificio extraordinario en este camino. Eso no, y me parece que este fallo de la Corte que ha salido hace poco, me parece que de ninguna manera reconoce esa situación, que es una situación, yo hace tiempo, hace unos años atrás la bosquejé en una columna en El Cronista, cuando María Eugenia Vidal fue a demandar recursos para la provincia de Buenos Aires, y no hay otra vía. O sea, la ciudad de Buenos Aires va a tener que enfrentar una situación de un sacrificio fiscal extraordinario en los años que vienen por delante, no hay otra, y eso me parece que hay una cosa bastante positiva en sí de la postura del gobierno, que esto no puede quedar así como está, como que la ciudad de Buenos Aires sea un distrito que sea reconocido como una provincia, como un par más. Eso no existe, no es un par. Claramente es un primus inter pares la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad beneficiada por muchas situaciones históricas. Daniel, y se buscan los gobernadores, más allá de una situación política, porque en el medio está la política, se viene un año electoral, más allá de los recursos, obras y presupuesto, ¿no? Pero ¿se busca realmente desde los gobernadores ese plan federal de desarrollo? ¿O primero es vamos a saldar esto y después vemos? Porque después nos olvidamos, ¿no?
Sí, sí, no, hay una situación y yo donde también tengo una crítica, te diría, bastante descarnada hacia los gobernadores en general, que se han acomodado históricamente en una situación donde negocian recursos para su distrito, pero por ahí no negocian con la misma fortaleza una situación que tenga que ver con la redefinición estructural de las reglas de juego. Por ejemplo, vemos acá, hay uno en particular que lo hemos tocado mucho, Mariano, que es el traslado de la capital, ¿Sí? en muchas oportunidades. Bueno, cuando se arma el lío, hay dos distritos, entiendo que no sé si Catamarca y Santiago del Estero, creo, han planteado, dicen, no, bueno, es el momento que la Argentina traslade su capital. Bueno, esto después pasa, se hacen algún arreglo en el cual se se concertan algunas partidas especiales para los gobernadores, todo esto, y después sigue más o menos la situación pacificada y no se revisan. O sea, yo creo que en este tema los gobernadores me parece que hacia adelante van a tener también que revisar y en qué medidas también son gran parte responsables de que no se hayan redefinido muchas cuestiones importantes que, digo, mencioné el tema de la capital, pero hay cuestiones estructurales que me parece que son más importantes y que tienen que ver con una palabra mágica que vos mencionaste, que la descentralización, mientras esto se haga el tema de trasladar la capital. Después el tema, no solo la descentralización administrativa, sino el de las inversiones. Claro. Hay un tema muy importante que en Estados Unidos pujan mucho y en Brasil todos los estados, que es por la erradicación de inversiones. Porque eso justamente no hay posibilidad de que se desarrolle el interior si no se radican fábricas, inversiones, nuevos proyectos. Y eso no se hace mágicamente, ¿no? Para eso se necesita políticas y políticas mirando una planificación federal del país, indudablemente. Si no, es imposible acompañarlas. Daniel, como siempre, es un placer. Y por supuesto, vamos a estar en contacto durante todos estos días. Un abrazo. Te mando un fuerte abrazo, Mariano, y feliz Navidad nuevamente. Dale, gracias.